Hoy con una invitada muy especial, Vanina. Vanina Burgues, quien a raíz de un video que me mandaron por uno de los grupos de chat de la escuela, te conocí en un video que me fascinó y debo felicitar por esa creatividad que tienes para llegar con la astrología realmente a generar un impacto y a generar una recordación. Querida Vanina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy súper feliz de estar en tu programa. Siempre, como te digo, siempre te veo. Me encanta lo que estás haciendo. Siento que se refleja muy bien toda la esencia de Plutón en Acuario, toda la esencia de Urano en Géminis. Así que estamos en un gran momento bisagra y estoy muy feliz de ser partícipe de ese momento. Bella, muchas gracias. Pues yo quiero mostrar tu video porque yo sé que muchas personas ya te han visto y te han escuchado porque o les llegó por WhatsApp el video porque se ha vuelto muy viral o lo ven por TikTok, porque creo que en Instagram no lo tienes sobre todo es en TikTok, ¿no? Sí, sí. Y quiero mostrarles acá a nuestra audiencia el video que me parece, permíteme, ya estoy compartiendo aquí pantalla, sí, acá lo Sí. tengo. Aquí lo tengo, entonces... Bueno, manos a la obra, a ver que funcione bien esto. Co- Siguiente. Hola, sí, ¿qué tal? Vengo a devolver el Stellium que me pusieron en mi carta natal. No lo quiero más. ¿Perdón? Los Stellium son un regalo divino del cielo. ¿Cómo que no lo quiere más? Regalo divino del cielo. No, mire, yo lo único que hago es pensar en este Stellium, pensar en esta área. Todo está centralizado acá. No hay nada que yo pueda hacer. No puedo salir de acá. ¿En qué signo tiene el Stellium? En el bendito Capricornio lo tengo. Todo es meta, todo es duro, todo es alcanzar, todo son las ambiciones, el llegar, el objetivo. Ah, sí, sí, repartimos muchos de esos a finales de los 80, principios de los 90. ¿Usted cree que es la única que lo tiene? No lo sé, no me interesa y no lo quiero más. Te lo estoy devolviendo. ¿Pero usted me está cargando? Ese Stellium es integridad, disciplina, autoridad, capacidad de construir. ¿Y usted me lo quiere devolver? ¿Usted se piensa que Plutón pasó por ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Vaya y construya algo, algo que cambie las cosas. Fíjese a ver en qué casa lo tiene. Sáquemela de acá que no la quiero ni ver. ¿Sabes lo que puedes hacer con el Stellium? ¿Sabes lo que puedes? No, 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 está, es genial. Si yo sabía, Juan Carlos, que vos me ibas a estar invitando a raíz de este video, no sé si hubiese terminado el video de esa forma, te digo la verdad. Y menos mal que fui bastante coherente en el final y no dije otra cosa. No, ¡Qué buenísimo. vergüenza! Mira, yo creo que estos son unos tiempos en donde necesitamos cultivar la gracia, ¿sabes? Hacernos el chiste con lo que está sucediendo, con todos los Re, cambios, con toda la incertidumbre re. en la que estamos embebidos. Y yo creo que reírnos es una muy buena terapia para poder, digamos, solventar, pasar, em, seguir adelante con la vida, ¿no? Es verdad, es verdad. O sea, estoy 100% de acuerdo también un poco de estos memes que puedo hacer, viste, tanto en Instagram como en TikTok, resultan después ser los que más virales se hacen, ¿no? Los que un poco se burlan de cierta forma del momento. Bueno, de hecho, ese que hice del eclipse, de la persona que está como agarrada ahí al sillón y le viene el viento de frente, le viene el viento de frente y después lo termina tumbando. Bueno, ese se hizo súper mega viral porque, bueno, estamos todos pasando por un gran arrastre, ¿no? Entonces creo que la gente se siente muy reflejada muchas veces cuando mostramos la astrología desde un lugar real y genuino, porque hay veces que, no sé si todos, ¿no? Los astrólogos, pero nos ponemos en un lugar también un poco distantes, ¿no? De lo que son los otros. Yo escucho mucho a la gente, leo mucho, bueno, soy muy acuariana, ¿no? Leo mucho los comentarios, tengo consultas con la gente, leo lo que me dicen, leo lo que dejan. Entonces, intento estar como muy conectada a ellos para entender también qué es lo que está pasando, ¿no? Es como que siento que la gente nos devuelve el reflejo de lo que nosotros vemos en el cielo, de cierta forma, ¿no?
Sí, de acuerdo, totalmente. Esa realimentación, ese feedback es supremamente importante. Sí, mm. Em, Querida Vanina, pues, es que yo creo que lo que tenemos ahora el 13, o sea, mañana, 13 y 14 Ya. de marzo, ya, con una luna llena en Virgo, con un sol iluminando, llenando a esa luna con conjunción a Saturno y a Neptuno. La luz está cargada de Saturno y de Neptuno, y la Tierra interponiéndose, volviendo la luna roja. eh, en menos de 4 horas hace todas las distintas fases lunares hacia lo rojo. Entonces está marcando con un nodo sur en Virgo y un nodo norte en Piscis, en conjunción con todo esto. Está marcando un poco como bájale a, a lo programado, racional, al control. eh, Súbele el volumen a lo intuitivo, lo mágico, em, a ver, la creatividad también, la Ujú. conexión con la imaginación. Y allí yo creo que es donde está la salida por 18 meses, mientras el nodo sur está depurando temas en Virgo. Yo creo que por eso el video me llama tanto la atención para este eclipse, y por eso simplemente, claro, me mandaron el video, te contacté, busqué porque el video tenía un sello de TikTok, te busqué en TikTok y de ahí entonces te busqué no sé, por Instagram, y ahí finalmente llegué a tu WhatsApp y te escribí, ¿sí? Pero me Era pareció que todo fue... dificilísimo dar con esta persona. Anda a encontrar, anda a pedirle una sesión, ¿no? Todo difícil te la hace. Entonces, Perdón, perdón. no, pero bueno, llegué finalmente al WhatsApp, y pues ya cuando llegué primero a Instagram me di cuenta que me seguías en Instagram, entonces dije, bueno, por lo menos entonces sabe de qué le voy a hablar y a qué la voy a invitar. Sí, y bueno, tener tu recepción de una fue maravilloso porque pues esto lo cuadramos de ayer a hoy. Ayer te escribí y ya hoy estamos acá en micrófonos, ¿no? Sí, Pero es verdad. lo que quiero también mostrar con esto, estos pasos, es que es precisamente darle espacio a la espontaneidad y a lo que va saliendo a nivel creativo. Salirnos un poco de la rigidez. Imagínate, yo como Virgo, Sol, Trígono, Marte en tierra, Virgo, Sol de casa 2, no, Dios mío, o sea, soy de una fijeza enorme, ¿sí? Entonces, es como, bueno, me doy la oportunidad de hacer algo que se salga un poco de los parámetros, porque ahí es donde está, digamos, la salida a todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Y qué tienes de pensar de esta luna llena, no? ¿O Mira, yo creo que es una luna llena que para los signos mutables principalmente está pegándonos tremenda arrastrada. ¿Por qué? Porque, bueno, es un momento en el cual yo siento que, a ver, ¿qué pasa? Bueno, la luna, qué es este eclipse? ¿No? Vamos a empezar para explicarle un poco a la gente a lo mejor de qué se trata este eclipse. Bueno, estamos teniendo un momento de un gran cierre emocional, gran cierre emocional, pero de un gran release, ¿no? De un gran soltar, de un gran desapego de cuestiones que son para nosotros muy cómodas porque se trata de la luna, se trata de cuestiones que nos son de apegos, ¿no? De apegos muy necesarios para nosotros, en un signo que es Virgo, que lo usamos cotidianamente, porque Virgo es la salud, Virgo es la nutrición, Virgo es la alimentación, son las rutinas. Virgo, el eje Virgo-Piscis, es un eje, yo como te había contado, tengo ascendente en Piscis, entonces es un eje que obviamente nos habla de la funcionalidad, ¿no? Pero además de esa funcionalidad, yo siento que hay mucho sacrificio y no importa a veces dónde nos paremos en este eje, de un lado o del otro, que es muy pendular. Si hay, todos los ejes son pendulares, ¿no? Pero este principalmente es extremadamente pendular y no importa muchas veces de qué lado nos paremos, pareciera que de un lado y del otro siempre va a haber sacrificio y que siempre va a haber como un poco de desolación también, ¿no? Pareciera, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los Piscis muchas veces se terminan polarizando a Virgo porque es tanto el caudal de información, es tanto lo que les pasa a lo trascendental, esto de dar todo por el otro, que dicen, bueno, no, necesito un poco de control. Pasame a Virgo, llévame allá, necesito organizar, necesito... Pero del lado de Virgo, la realidad es que hay mucho afán de control, pero también está el arquetipo del huérfano. Entonces, Virgo es ese momento en el cual, ¿no? En el camino este del héroe, de donde venimos
pasando, ¿no? Varias instancias, pasamos de Leo, que somos niños, donde aprendemos a jugar, la diversión, la creatividad, y después llega Virgo y tenemos que madurar de repente, ¿no? Es esa maduración del eje, ¿no? De pasar del niño al adulto, y en donde también siempre nos encontramos un poco solos, porque ese es un pasaje en donde se hace muchas veces en soledad, ¿no? Por algo también esto del arquetipo del huérfano. Entonces, pareciera que no habría un lugar coherente donde pararnos si es que nos polarizamos. Por eso creo que es tan importante en este momento. Vos sabés que yo leo, como te decía, leo mucho a la gente. Hay mucho tema de salud mental dando vueltas, ¿no? Hay mucho tema de depresión. También ahí Saturno está ejerciendo una presión enorme que después vamos a estar, si querés, charlando sobre eso. Hay mucho tema con Neptuno caminando los últimos grados ya de Piscis y disolviendo absolutamente todo y despertándonos como una burbuja que parece que se está rompiendo, que ahí también hace poco había usado esa escena de, viste la película Inception, la del origen, en donde hay una parte en donde la chica empieza a través de los sueños a a planificar ese sueño, a hacer modificaciones ahí mismo, y hay una parte en donde hace tantas modificaciones adentro de ese sueño que viene Leo DiCaprio y le dice, no modifiques tantas cosas porque las proyecciones se van a empezar a dar cuenta y te van a empezar a atacar. Bueno, entonces esa es la instancia, creo yo, que estamos ahora, en donde afuera está pasando tantas cosas y llega ese momento en donde se nos están explotando la burbuja y qué hacemos con todo eso, ¿no? Porque acá estamos, yo a esta luna le puse las puertas de un nuevo amanecer. Estamos en las puertas de un nuevo amanecer, estamos entrando y pasando y cruzando el umbral, pero el tema es que obviamente hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo y la burbuja se está explotando muy rápido, muy parece de forma abrupta, ¿no? Como cuestionándonos absolutamente todo en un momento en donde encima Venus está retrógrado, en un momento en donde no sabemos para dónde salir disparados, en un momento donde Mercurio está a punto, que es el regente de esta lunación, está a punto de entrar retrógrado, en un momento donde Neptuno, ya te digo, se está haciendo esta conjunción con Saturno, porque es una realidad, está pasando un gran cierre en Piscis, un gran cierre de momento, de era, de todo, y hay un gran, gran renacimiento en Aries, pero pareciera que hay una transición muy larga o por lo menos un poco desesperante que puede estar pasando, que no sabemos muy bien para dónde salir disparados. Entonces, si bien creo que hay un gran momento de release, ¿no? Como te decía, de purga, ¿no? Porque acá yo siento que es la purga, literal. Por el otro lado, que creo que obviamente no vamos a salir muy beneficiados de todo esto, por el otro lado también hay mucho caos y el caos nos lleva al control y a querer aferrarnos a algo, pero Virgo es nodo sur, entonces, ay no, ¿de qué me aferro? Ya está, es como que, bueno, ¿dónde me paro? Pareciera, ¿no? En este momento. ¿En qué lugar me paro de este? No puedo ni polarizarme a Piscis ni polarizarme a Virgo. Tengo que encontrar un término medio, ¿no? Siento yo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Vivirlo. Sí. Eh, tocabas ahí varios puntos importantísimos y es como estamos enfrentados como especie humana a empezar a darle más participación a lo que siento, que hasta ahora lo que siento es simplemente algo que está en el inconsciente colectivo y que no, 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 usted no puede estar triste o usted no puede llorar o, o ¿qué le pasa? Ya levántese de esa cama, o sea, deje la bobada, ¿sí? Algo así como si las emociones fueran simplemente algo que de repente me atacaron y que simplemente si me pongo en movimiento ya se pasa. ¿Sí? Entonces, eso en este momento está con Neptuno, que su símbolo es la letra Psi de los griegos, que representa alma, y que psicología realmente lo que significa es el estudio del alma, pues ese Neptuno está que arranca en Aries, está que abre una nueva percepción, está que nace, en todo lo que pasa por el grado cero de Aries nace. El 30 de marzo tenemos la primera entrada, desde hacía mucho tiempo que no la teníamos, y ese nacimiento está diciendo necesitamos atender las emociones, necesitamos atender la imaginación, la fantasía, los cuentos. ¿Qué cuento me estoy echando a mí mismo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Con los ojos de quién me estoy evaluando constantemente? Eso que normalmente lo tenemos por omisión, que ni lo vemos, que sabemos que está allí, pero que a veces simplemente me agarra una tristeza o a veces simplemente estoy muy feliz y ya.
en este momento pasa a tener participación en nuestra vida. ¿Sí? Eso es precisamente Saturno conjunción Neptuno. Y el eclipse, como se está dando, el Sol iluminando donde está Saturno y Neptuno y reflejando con su luz a la Luna, eh, en el medio la Tierra filtrando la información, pues es un momento en donde como que arranca esta dinámica, como que se hace evidente y al hacerse evidente, entonces necesitamos hacer algo con ello. Por lo tanto, no es un momento para decir, estoy triste y no le pongo atención. No, estoy triste o estoy deprimido. ¿Qué pasa? ¿A dónde me está llevando? ¿Qué me está focalizando? ¿Qué escala de valores me está mostrando este proceso? ¿Será que eh, el alma está gritando lo que mi vida cotidiana no está dejando salir? Porque ¿cómo voy a Re. dejar salir estos nuevos deseos o esta nueva visión de vida si yo tengo unas responsabilidades, si yo tengo que cumplir con los designios de mamá y papá o morales? Entonces, entro en una crisis y el corazón empieza a sentir que está en desarmonía entre lo que siento y quiero versus lo que hago. Y eso es algo que con el eclipse está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir muerto haciendo lo que siempre haces porque toca hacerlo? ¿Por qué no Re. empiezas a elegir hacia dónde quieres enviar tu energía, ¿no? Bueno, y ese siento yo que es el gran problema que está viviendo mi generación, ¿no? Yo le hablo mucho a mi generación de Plutón en Escorpio, le hablo mucho también a la generación de Plutón en Sagitario, a esta gente que está en sus 20s, en sus 30s, en sus cortis, 40s, en donde, claro, se están replanteando su vida entera. ¿Por qué? Porque estamos con una generación enfrente que está preparándose, ¿no? Que está recién iniciándose también en el mundo laboral, en donde a lo mejor viene totalmente invadidos por este Neptuno en Piscis, que ¿a qué nos llevó? Y nos llevó al mainstream, nos llevó a estar constantemente viendo Netflix o viendo las plataformas o, no sé, inundándonos. También el aumento vos sabés que en la última década lo que aumentó el consumo de droga fue más del 20%, ¿no? Entonces, hoy en día pareciera que es moneda corriente meternos adentro de una plataforma y muchas veces nos pasa de, ay, no hay nada para ver. ¿Cómo que no hay nada para ver? Si tenés esta cantidad de opciones, ¿cómo me vas a decir que no hay nada para ver? Es que estamos tan inundados de esta plataforma, estamos tan inundados de cosas que nos adormecen, ¿no? Porque estos son métodos de evasión, que Neptuno en Piscis todos estos años, en el 2011, estuvo haciendo muy bien, ¿no? Porque por un lado también nos trajo, ¿no? Toda una conciencia de espiritualidad, de creatividad, de, bueno, de qué hacemos, ¿no? Con toda esta parte más elevada de nosotros y aquellos que pudimos o que de verdad nos ambullimos en lo neptuniano, tuvimos una gran capacidad de construir a partir, ¿no? De la espiritualidad. Pero después hay mucha gente que este Neptuno lo tomó para el lado, o que hizo lo que pudo, ¿no? También, ¿no? Se tomó para el lado de la evasión, que se tomó para el lado de la confusión, que se tomó para el lado de aquellas cosas que a lo mejor no son tan sanas, y que nos llevan a las ilusiones y a creer que, bueno, que nos tenemos que zambullir porque la vida afuera duele tanto, porque voy de mi casa al trabajo, a un trabajo que no tiene ningún sentido, ningún propósito, porque recién ahora es como que estas generaciones están diciendo, no estoy logrando un impacto. Y no, ¿qué impacto estás logrando si en realidad el impacto que tendrías que hacer con vos mismo por dentro no está sucediendo, ¿no? Estás yendo a un trabajo de 9 a 18 que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que vos querés hacer para tu vida. Después, como estás muy, muy infeliz también con respecto a estas cosas, te estás evadiendo con Netflix, con plataformas, con métodos de evasión de los que tengas y de los que quieras porque hay tanta también oferta de eso que, viste, que está muy al alcance de la mano. Entonces ahora está pasando que como la burbuja se está desperta, se está como no explotando, ahí como en el momento de la película El Origen, que empieza todo a explotarse y las proyecciones te atacan, bueno, entonces es un momento en donde parece que uno va en caída libre y una crisis existencial muy grande de generaciones que son muy chicas que no deberían por qué estar así. Y acá también estos son algunos de los efectos que vamos a empezar a vivir con Plutón en Acuario y todo lo que también las redes y todo lo que la tecnología, de cierta forma, eso va a empezar a salir a la sombra, ¿no? Todo lo que esto está sucediendo por detrás, que hoy en día mucho no lo queremos tocar, mejor finjamos demencia, pero todo eso está saliendo, ¿no? Por detrás. Entonces tenemos generaciones deprimidas
que yo tengo mucha gente a mi alrededor medicada, mucha gente a mi alrededor que, viste, que se evade con ciertas cuestiones y son temas que hoy en día no se están poniendo sobre la mesa. No se están evitando completamente. Entonces, ¿y qué es lo que te pasa? No, bueno, no sé qué hacer con mi vida. Y pero bueno, pero vos tenés que trabajar, ¿qué vas a hacer? Andá y laburá. Y es como que el mandato, ¿viste? El mandato que hay que seguir porque hay que hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Pero pará, me parece que se puede construir, que eso es el gran, gran trabajo que van a tener estas generaciones, vamos a tener estas generaciones, de Plutón en Escorpio, de Plutón en Sagitario, la generación que tiene Saturno y Neptuno en Capricornio, que ahora se va a estar activando. Entonces, eso para que lo sepan son los del 89, 90, 91. Nos toca construir una nueva realidad a partir de nuevas creencias, a partir de nuevos paradigmas, de nuevos paraísos. Y la realidad es que vamos a poder hacerlo porque también tenemos Plutón en Escorpio y estoy bastante segura que de eso lo vamos a hacer. Pero bueno, hay que también darse cuenta que estamos en una gran transición y que hay que hacernos cargo también de todo eso, ¿no? Por eso también en esta lunación el Sol en conjunción a Saturno, que yo acá lo puedo tomar un poco como en los videos, ¿no? Como cuando me pongo los anteojos y hago así y viene Saturno y me dice, bueno, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo? ¿Qué estuvo en estos 2 años haciendo? ¿A qué se dedicó? ¿Se dedicó a tirar la pelota para afuera? ¿O se dedicó en realidad a construir a partir de su interior, de su espiritualidad, a construir sus sueños, las cosas que usted deseaba, sus anhelos? ¿O tiró la pelota para afuera? Entonces ahora estamos sintiendo la presión de ese Saturno que pareciera que nos está viniendo a tomar un poquito de lección, pero en realidad lo que nos está pidiendo es hacete cargo. Hacete cargo de lo que está sucediendo en este momento, hacete cargo de que las piezas se están desacomodando y de que esto no es una lección, sino que es una oportunidad para fortalecernos, porque Saturno la realidad es que a veces lo odiamos, pero termina siendo el que nos timonea el barco. Entonces, viste, lo demonizamos, el maléfico, sácamelo de acá, no lo quiero ni ver, pero la realidad es que nos está timoneando el barco y hay que ver cómo juntamos las piezas rotas, porque todo esto es todas las piezas rotas que vamos a ir juntando y armando un nuevo rompecabezas, porque eso es lo que se nos está dando la posibilidad de armar un nuevo rompecabezas, porque ya todo lo que había que te dio esta vieja identidad ya está, ya dio todo lo que tenía para dar. ¿Qué más qué jugo le querés sacar a lo que ya está en agonía total? Siento yo. No, de acuerdo. Ese papelazo que haces con la profesora tomando nota de las gafas. Y es que en el video precisamente tienes el efecto de la cabra pez, que es el símbolo de Capricornio, ¿sí? Por un lado está como la responsabilidad, el maestro que toma nota del asunto, y por el otro lado está la evasión, pero a mí como me dieron ese stellium, lléveselo, no me moleste. O sea, La víctima, ¿viste? El mártir que dice, yo no quiero saber nada con todo esto, pero escúchame, te lo pusimos por algo, te lo pusimos para que te hagas cargo, ¿no? ¿Para qué te pensás que pasó Plutón por ahí, como le digo yo en el video? Tantos años de Plutón por Capricornio, ¿para qué te pensás que fue? ¿Fue para arrastrarnos nada más? No, fue para cuestionarnos todas estas estructuras, ver hacia dónde queríamos ir, qué cosas queríamos construir. Y ahora, claro, hay un terreno muy fértil y de cosas que van a empezar a pasar muy nuevas y que todo empieza a pasar en un lapso de 6 meses, entonces es todo como medio abrupto y al mismo tiempo no estamos muy preparados, pero bueno, todo empieza a pasar muy rápido. Pero al mismo tiempo la transición parece ser muy agónica, no sé, a mí me da como esa sensación, ¿no? Como que viene todo rápido, pero al mismo tiempo después los planetas van a empezar a retrogradar, porque también, viste que, bueno, Neptuno después se va a devolver, Urano también, entonces hay como un cierto avance para después un cierto vuelve. Entonces, está pasando una transición rápida, pero al mismo tiempo después va a ser un poquito larga, como doble, ¿no? Como siento que va a ser un proceso largo, pero que ahora está haciéndose muy acelerado. Y, y precisamente, fíjate que la astrología tiene como sinónimos, ¿sí? Un sinónimo es decir, Saturno en Piscis es similar a un aspecto entre Saturno-Neptuno. Son como sinónimos. Por supuesto, cada uno se interpreta también de maneras distintas y los planetas son actores, entonces tienen que ver más con hechos. Eh, pero precisamente por eso es que la generación
que tiene una conjunción de Saturno con Neptuno o que tiene o un Neptuno en Capricornio, que es similar también a un aspecto Neptuno-Saturno, ¿sí? Pues está llamado y necesita elegir hacer algo con ello en este momento. Y aquí voy a precisamente hablar algo que tú mencionaste que me encanta, que es la evasión, porque Neptuno siempre nos conecta como con evadir lo que deberíamos elegir. Eh, y cómo lo hace en Capricornio. Es bien interesante esto, ¿no? Se carga, como lo decías en el video, de una cantidad de metas, de objetivos, de crecimiento, de desarrollo, pero se carga de ello que va más allá de las propias herramientas que se tienen para ejecutar el proceso. Es decir, sueño tan en grande porque me han dicho la familia, lo moral y todo, sueña en grande, no te limites, tienes que ir más allá de tus propios límites y todo esto, ¿cierto? Y cuando lo hacemos de esa forma, es también otra evasión porque nos ponemos unas metas totalmente inalcanzables. Y cuando estamos frente a lo inalcanzable, es como si nos devolviéramos a ser de nuevo niños, como cuando de niños decíamos, yo quiero que me compres eso y no teníamos tarjeta de crédito, no teníamos dinero entre el bolsillo y teníamos que depender de mamá o papá para que nos compraran eso o aquello o para que nos hicieran incluso muchas cosas que nuestras manos no eran tan hábiles y que necesitábamos que un adulto lo hiciera por nosotros. De eso mismo se trata de la evasión de un Neptuno en Capricornio, ¿sí? Entonces, me imagino unas metas profesionales, laborales, familiares, unas metas también de pareja, o sea, unas cosas totalmente que están sobremoduladas para lo que yo como humano puedo llegar a hacer. Y para qué? Para frustrarme al poco tiempo y decir, si ven que sigo siendo un niño, si ven que necesito entonces encontrar quién me refugia, un buen árbol con buena sombra, porque definitivamente mis metas son incumplibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es importante en este momento con este eclipse, que tiene que ver precisamente con lo práctico, con que prácticamente el sol está iluminando una luna llena, es decir, estamos llegando a una cosecha de un trabajo que Saturno está haciendo desde el 2023 en Piscis, ordenando, poniendo cronogramas, aterrizando, desilusionando, desmitificando, para poder ver que los sueños y las expectativas tienen que ser reales, cumplibles incluso. Es más, si yo desde por la mañana me pongo unas metas cumplibles, ¿sí? No digo, uy, hoy voy a hacer estas 20 cosas y al final del día no hice ni dos. Y entonces vuelvo otra vez al mismo tema de la evasión de mi adultez y mi responsabilidad, es decir, de aprender a responder frente a los hechos de mi propia vida. ¿Sí? Mientras que si me pongo tres metas y al final del día digo, hombre, y las hice, o sea, me abrazo, mi autoestima se eleva, mi adultez empieza a recuperar más fuerza, vigor, empiezo a tener más coraje para seguir conquistando nuevos territorios. Entonces, digamos que uno de los temas precisamente de ese stellium en Capricornio que tú mencionas en el video es como pongámonos metas más reales. Y esto está diciendo en este eclipse de luna, esta luna roja, poniendo en evidencia la vida real con una Tierra interponiéndose en la luz de la luna, que está diciendo como, pero eso es útil, eso es práctico, o sea, eso es humanamente cumplible. A ver, y la otra cosa, esas metas o esos objetivos que me estoy planteando, ¿tengo con qué costearlos? Es decir, no financieramente, en tiempo, en emociones, en recursos propios, ¿sí? Porque cómo es de importante no pensar en las grandes metas que son vistas con los ojos de mamá, de papá, de lo social, de mis amigos, sino en las metas que realmente tengo con qué comprarlas, con qué pagarlas, ¿sí? Tengo con qué sacarlas y evolucionarlas. Y si estoy dispuesto más bien a pagarlos, porque lo fácil es decirle a los niños, a los adolescentes, ¿y tú qué quieres? Y uno dice, pero no me moleste, ¿yo qué voy a saber qué quiero? Si ni siquiera, ¿tú sabes acaso con 50 años qué quieres? ¿O con 60 años sabes qué quieres? Pues no, entonces no me moleste. Y le dicen al adolescente, estudia lo que quieras, haz lo que quieras. Y uno dice, pero a ver, no es lo que quiera, es lo que tengo la posibilidad de hacer y de sacar adelante. Lo que en mi contexto moral, social, económico, es más viable también para sacarlo y producirlo. ¿Sí?
Entonces, desde esa perspectiva, no es que yo quiero ser médico, listo, estás dispuesto a trasnochar, a ser rural, Ujú. a leer harto, a aprender muchos términos distintos, ¿sí? Sí, sí estoy dispuesto. Bueno, entonces si vas a pagar ese precio, es tu meta. Entonces es un poco como en lugar de evadirnos en grandes sueños, como mirar qué tengo capacidad de realizar con lo que soy. También entender que no puede ser todo un win-win en este caso, yo siento, ¿no? Que un poco también nos están poniendo entre la espada y la pared. Yo creo que es, bueno, vos querés todo esto realmente que estás idealizando, que obviamente es Neptuno, que tiene que ver con estos sueños, estos anhelos que vos tenés. Bueno, entendé también que hay que hacer un trabajo muy grande, muy enorme, en donde a lo mejor toque resignar ciertas cuestiones también, ¿no? No puede ser todo ganancia. ¿Todo va a ser ganancia en este momento? No lo sé, a lo mejor va a tocar resignar otras cuestiones. Y también esa conjunción, que obviamente uno también la tiene, yo la tengo en mi carta natal, esa de Saturno con Neptuno en Capricornio, muchas veces nos lleva a pensar en su parte menos elevada, a que somos los que venimos a salvar, ¿viste? Que somos los que venimos, vení, que yo te pongo abajo mi ala y que te salvo y que te trae. Y hay como también un tema, ¿viste? De mucho sacrificio también en esa conjunción mucho sacrificio. Entonces, ¿cómo encuentro también el término medio entre trabajar fuertemente sobre mis sueños, sobre aquellas cosas que realmente estoy buscando crear, pero sin perderme en el camino, sin perderme en idealizaciones y al mismo tiempo teniendo en cuenta que hay cosas que a lo mejor voy a tener que resignar y prescindir, que no todo va a poder ser un win-win y menos en una etapa de transición tan importante como la que estamos viviendo en este momento. Pero sí, para esas generaciones que tienen esa conjunción, creo que esto es un llamado a tomar las riendas de su vida, a realmente despertarse, ¿no? Porque yo creo que hay una parte en donde nos estamos despertando muy, muy abruptamente, como siempre se me viene la peli de Leo DiCaprio del origen, que se cae para atrás con la silla adentro de una bañera. Realmente es esa parte. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Realmente querés construir o vas a querer seguir evadiéndote, idealizando trabajos y pensando que a lo mejor va a llegar alguno en el cual te vas a sentir pleno y lleno? No sé si eso va a suceder. Mejor revisar internamente, porque por algo estuvo Saturno también en Piscis estos años y por algo ahora llega como medio a pasarnos factura. ¿Revisaste realmente internamente todo tu mundo emocional para ver realmente qué era lo que querías o tiraste la pelota para afuera? Entonces, ese es el gran momento en el que se nos está cuestionando muchas cosas, ¿no? Nos podemos sentir muy perdidos, nos podemos sentir que estamos en un momento de depresión, ¿no? También como Saturno lo puede hacer ahí en Piscis. Entonces, bueno, toca hacernos cargo y no tomarlo como un pase de factura. Creo que eso es lo más importante también. Es que mira que Neptuno es el regente de Piscis. Y Piscis es, digamos, es la era en la que estamos marchando en este momento, terminándola para iniciar en una gran era, que son ciclos de 2160 años, que son ciclos de gran escala. Y cada uno de estos, de estos ciclos van acompañados, bien sea de un mito, de una religión, de una visión filosófica, que acompaña el proceso. Las visiones de Piscis son escatológicas, es decir, son las que terminan porque Piscis es el último signo del zodiaco. Entonces, las religiones asociadas a Piscis tienen que ver con lo que sucede tras el final. Entonces, el apocalipsis, el final de los tiempos, ¿sí? Lo que sucede después de la muerte, el purgatorio, el cielo y el infierno. Es decir, son religiones que buscan que la vida no es proceso, sino es un final. Un final. Entonces va a Mm. bajar el Mesías y te va a solucionar los problemas. Y entonces vas a quedar limpio de toda culpa. Y entonces vas a ser bien culpable por haberte comido esa manzana. Y de ahí en adelante lo único que vas a añorar es el retorno a ese mismo paraíso con un final. Entonces, eso es lo escatológico, son las religiones que están marcando el final de las cosas y de los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un Neptuno muy fuerte en nuestra carta natal, estamos buscando la redención para llegar al final para que haya un fin para las cosas. Entonces, si tengo un Saturno-Neptuno, voy a estar trabajando para tener esa meta, ese objetivo, y ya, y entonces ahí entro al paraíso. Y lo peor es que llego al objetivo y ¿qué va? O sea, no pasó nada, o sea, simplemente se volvió otra vez otra rutina más, ¿sí? Entonces, eso es una gran enseñanza que nos va a traer precisamente el cambio de Neptuno, pasando de Piscis a Aries.
¿sí? Porque salimos un poco del tema de lo escatológico, de estar buscando que ya caiga el meteorito, que lleguen los ovnis, que me abduzcan, que, sí, que se arme la guerra Real. mundial, que pase ya algo para llegar a un fin, ¿sí? Y no, entonces nos vamos a dar cuenta que ahora el 30 de marzo entra Neptuno en Aries y todas estas ideas milenaristas que se activaron tanto desde el 2011 y 12 cuando Neptuno entró en Piscis y que entonces se va a cambiar el calendario maya, que busquen el agua, que los sirios para ponerlos en las noches oscuras de donde no va a haber nada. Bueno, toda la imaginación, que además es una imaginación bella y que no es patológica, sino mitológica, que está hablando de que podamos llegar a construir algo para poder tener un final. Sin embargo, Piscis ya es el final, pero arranca de nuevo Aries, ¿sí? Entonces, el hecho de que entre Neptuno en Aries, y yo creo que el verdadero trabajo está ahí, en donde empezamos a sentir que no somos finales, que no somos objetivos, que no somos de una sola pieza, que no somos de los buenos o de los malos, sino que somos proceso. Y que como somos proceso, hoy soy bueno y mañana soy más malo que Caín. Sí. Sí, y hoy puedo definirme como astrólogo, pero mañana me puedo definir como ingeniero y no pasa nada, ¿sí? Es decir, que no tenemos por qué poner una etiqueta y un sello y de ahí simplemente somos esto y de aquí no nos salimos jamás, porque estamos en lo escatológico, de que hay un origen y hay un final y se acabó la historia. Y eso no es así. O sea, el ser humano y la biología y la naturaleza es proceso de millones de años de evolución que produjo la especie humana pensante para nosotros volvernos solamente una sola cosa, por Dios, es decir, Bueno, tenemos ciclos de Júpiter, cada 12 años podríamos tener una religión distinta, tenemos ciclos de Saturno, cada 29 años una familia distinta. ¿Sí? Sí, tenemos ciclos de Urano, la creatividad y la potencia de los 21 años, 42, 64, 84 es única y es toda una explosión del alma. Entonces, ¿por qué quedarnos encasillados solamente en que soy esto, soy de los buenos? Y cuando caiga el meteorito, entonces a mí el Mesías va a llegar y me va a llevar a mí porque yo soy de los buenos, el que hice todas las normas al pie de la letra. porque yo creo que para el ser humano, para todos, es muy difícil también los cambios, ¿no? Es muy difícil también cuando uno viene construyendo como una cierta identidad y de repente llega un momento en donde se te estalla esa burbuja y ahora ¿qué hago? Pero yo tenía este trabajo, pero yo tenía esta vida, yo tenía esta pareja, y yo tenía esta casa, o yo tenía esta familia. Y claro, la burbuja esa se estalla y ahí depende mucho de nuestra resiliencia y depende mucho de toda esta capacidad que tenemos de Saturno, de construir desde cero. Y hay muchas personas que hasta que no tienen un tránsito muy fuerte de Plutón, por ejemplo, no resignan una cierta identidad, o hasta que no tienen un tránsito muy fuerte de Urano, no cambian de ese lugar cómodo en el cual se encuentran. Entonces yo creo que acá cuanto más esfuerzo y más nos resistamos al proceso, peor va a ser. Porque la realidad es que este año es un año muy bisagra, como se viene diciendo, en donde tenemos esa oportunidad de escribir nuestra historia y de arrancar de raíz todo lo que venimos de cierta forma haciendo, y un poco se nos está obligando a eso para reescribirla completamente. Entonces, y no es porque está viniendo el fin del mundo, ¿no? No es que está viniendo el meteorito en el 2030 y no sé cuánto, sino más bien es porque hay cosas que ya llegaron a un tiempo y a un final y que ya dieron todo lo que tenían para dar. Ya está, ya sucedió. Y estas generaciones que son tan jóvenes, pero que tienen tanto mandato adentro, porque esa es una otra realidad, ¿no? El mandato que las generaciones de Plutón en Leo y otras generaciones estuvieron poniéndonos adentro, nos hacen creer que muchas veces es una traición, y nos hacen creer que la realidad es que deberíamos seguir sus pasos, cuando en realidad ellos deberían estar aprendiendo de nosotros. Así mismo, porque resulta que los que tienen Plutón en Leo, Virgo y algo de Libra, que son ya la mía, sí, hemos destruido prácticamente con nuestra visión, nuestra moral, nuestras formas de hacer las cosas, se está viendo los resultados. ¿Sí? Entonces, hasta dónde no necesitamos empezar a ver los modelos relacionales de las nuevas generaciones, por ejemplo, en donde ya el matrimonio como se tenía constituido y
como entidad donde hay unos roles establecidos, esto necesita ser reevaluado porque ya tuvo fecha de caducidad. Fue muy bueno, generó futuro en su momento, pero hoy en día los resultados que están mostrando, sí, hay buenos resultados también en natalidad y bueno, en otras cosas, pero en otros está en decadencia, estamos en una decadencia fuerte. Entonces necesitamos aprender a escuchar los nuevos modelos, por más absurdos que nos parezcan a los que tenemos a un Plutón de Libra para atrás, ¿sí? Por más absurdo que parezcan muchas cosas, poder entender que lo que hemos hecho nosotros tampoco es que haya sido muy bueno, porque pues está mostrando un mundo decadente que está en vía de colapsar en este instante. Precisamente, ¿para qué es el colapso? La crisis forma una crisálida para que nazca una nueva, para que haya una metamorfosis y haya un cambio. Entonces es también poder invitar a las personas que se sienten muy angustiadas con todos los procesos de crisis y la incertidumbre en la que estamos rodeados, tengan fe, tengan esperanza, porque miren, el ser humano ha vivido muchos miles de años y la evolución en el planeta Tierra es de millones de años y hemos pasado crisis más fuertes y más complejas como humanidad, pero necesitamos despertarnos y la crisis lo que busca es despertarnos porque como vamos, pues estamos colapsando. Y aparte, mirá qué interesante, hay esta generación más joven que le dicen la generación de cristal, que los bastardean como diciéndole generación de cristal. ¿Qué quieren que hagan? Porque en realidad son generaciones que están recibiendo un planeta que está destruido, completamente destruido por el medio ambiente. Están recibiendo esto de alquileres que son irrisorios, impagables. Hay una crisis habitacional enorme. Están recibiendo los mandatos de los padres, porque vos tenías que hacer tal cosa, pero que a ellos, poniéndolos en este nuevo mundo, en práctica, no les está funcionando en lo más mínimo. Quieren seguir estando en trabajos en relación de dependencia de 9 a 18 porque les dijeron que era lo que tenían que hacer, pero no los llena. Entonces, les estamos diciendo generación de cristal, pero en realidad lo que está pasando es que no estamos viendo su punto de vista, ¿no? Ay, no, ellos no se bancan una, o ellos están todo el tiempo en las redes y quieren la inmediatez. Y bueno, también fueron creciendo con eso, ¿no? Nosotros, por lo menos mi generación, que es la de Plutón en Escorpio, pudo vivir lo análogo y lo más digital, ¿no? Como que se pudo ayornar a las dos cosas. Pero las nuevas, las que vinieron después de Plutón en Escorpio, Sagitario, Capricornio, todas las demás, ya no. Entonces les estamos inculcando y les estamos educando en base a creencias y mandatos que ya no pueden aplicar, que ya no son aplicables. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar deprimidos? ¿Cómo no van a estar pasando crisis existenciales? Si todos los que le dijeron que tenían que hacer no lo pueden aplicar. Entonces, obviamente están pasando por uno de los peores momentos en donde no entienden, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que esto era, que estaba bien, que esto era lo que yo tenía que hacer, que yo tenía que ir al trabajo este y jubilarme después de 30 años. Y bueno, pero no, ¿me entendés? Entonces, ¿son generación de cristal? Yo creo que no, creo que están rompiendo mucho de esos paradigmas y mucho de esas creencias inculcadas que ya no se están, y nadie está poniendo este tema sobre la mesa, ¿eh? Nadie está poniendo el tema sobre la mesa de que estamos recibiendo un planeta quemado, que estamos recibiendo una economía colapsada, que estamos recibiendo una crisis habitacional enorme. ¿Quién está poniendo ese tema sobre la mesa? ¿No? Estamos cuestionándolos, estamos echándoles la culpa, pero nadie se está poniendo en el lugar de ellos. Y ahí estás mostrando algo supremamente importante, ¿no? De cómo con lo que recibimos, o con lo que hay, puedo simplemente escudar que no puedo crear ni conquistar nada con algo que está ya chamuscado, quemado, ¿sí? Tal Eh, cual. y quedarme en un proceso de victimización de todo y buscando simplemente refugio en esos mismos ideales o en ese mismo pasado para que sigan sosteniendo mi vida. Opción número uno. Y opción número dos, que es la historia más del héroe, que el héroe es precisamente justo en los momentos en donde la situación es más compleja, más difícil, donde el antihéroe tiene más fuerza y podría vencer al héroe, donde no hay ninguna salida posible, ahí es donde el héroe despierta su capacidad, su virtud, su talento y empieza a hacer una nueva historia. Y eso es lo que estamos esperando precisamente que suceda, que cada uno de nosotros, independiente de la generación que seamos, porque si estamos vivos tenemos siempre un día más de oportunidades de hacer eso, en lugar de quedarnos con todo lo que no hay,
con toda la crítica, si empezamos a generar una visión de agradecimiento y de apreciación, y empezamos a construir desde lo que aprecio y lo que sí tengo, y no de lo que no tengo o de las posibilidades que se cierran, sino de las posibilidades que puedo llegar a abrir o de lo que sí hay y cómo le saco un provecho o cómo le saco una nueva alternativa. Ahí es donde arranca realmente la historia de reconstrucción, no antes. Antes lo único que arranca, y es también en lo que estamos embebidos, es en la historia de la victimización y en la historia de me desconecto, busco un punto de evasión, porque como esto está tan quemado y como ustedes han hecho lo que somos en este momento por su culpa, papás, abuelos y todas las generaciones pasadas, entonces tienen la obligación de sostenerme por siempre porque no me dejaron nada con qué actuar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la diferencia entre qué parte de la historia quiero actuar. ¿Quiero ser la víctima o el héroe? Y en este momento yo creo que con lo que está sucediendo en el cielo y esta luna llena, es un momento de liberarnos y limpiarnos de esos complejos y de esos procesos de victimización, encontrarle su utilidad, alquimizar, pasar del dolor a la sabiduría y entrar en un proceso de Aries, de yo soy, de la valentía y del coraje, de que con lo que hay sí lo aprecio, porque fíjate, cuando no apreciamos lo que hay, entonces estamos es en la falta. Me falta más, me faltó universidad, me faltó más conceptos, me faltaron nuevas formas de hacer las cosas, me faltó que me enseñaran desde el colegio cómo era esta vida, ¿sí? Entonces le sigo echando la culpa atrás. Y cuando estoy desde la falta, pues estoy en la pobreza. Y cuando estoy en la pobreza, no tengo recursos, no tengo más creatividad, no tengo nada. Cuando estoy desde el agradecimiento y desde poder ver que sí, efectivamente todo es un caos, pero me dejaron ciencia, dejaron tecnología, dejaron internet, dejaron posibilidades, y valoro y aprecio, con valor, lo que sí hay, lo que sí tengo, hasta donde pudieron mis ancestros llevarme hasta este estado, y lo valoro. De ahí entonces trabajo con riqueza. Y cuando trabajamos con riqueza es como cuando tienes dinero y lo metes en un CDT o en un préstamo, en una cosa, pues va teniendo intereses. Y cuando yo valoro mis recursos, entonces se van abriendo oportunidades desde el aprecio, no desde la negación, ¿sí? Entonces ahí es donde Mm. está precisamente el gran reto, y este eclipse está mostrando esas pautas porque me ponen en evidencia la materia física, los hechos, la construcción, las desilusiones, los límites, todo lo que está Saturno, Neptuno ahí mostrando desde Pisces hacia la luna en Virgo, que es la práctica. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esta luna roja es un reinicio, un reset, que me permite limpiarme de esos antiguos complejos y darle la bienvenida al héroe, al yo soy, al Aries, que va a entrar Saturno y Neptuno allí. Sí, sí, es que literalmente es las puertas del nuevo amanecer, literalmente. Pero bueno, para el nuevo amanecer muchas veces pasamos la noche oscura del alma. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y capaz creíamos que, bueno, no, bueno, acá viene un suelte de perfeccionismos, un suelte que tiene que ver con ciertas cuestiones que, bueno, que ya no aporta, que no son funcionales, y detrás se escondía todo esto, que era todo lo que estaba pasando en Piscis y todo lo que está pasando en Aries, porque eso prácticamente, ya te digo, está todo en conjunción. Entonces, como que no sé si nos esperábamos tanto, ¿no? Abruptamente de golpe. Por eso es que esto de la gente que no sabe un poco para dónde salir disparados. Pero sí, yo creo que si bien el mensaje puede ser un poco que a veces digamos, hacia dónde voy con todo esto, termina siendo muy alentador porque siempre que hay un Aries y siempre que hay un inicio, porque aparte ahora también tenemos el eclipse que va a estar en Aries, vamos a tener la temporada que se inicia en Aries, entonces siempre que hay un nuevo inicio, pasa que claro, hay un gran final, ¿no? Y siempre con ese nuevo inicio vamos a tener la capacidad de construir. Y yo sé que estas generaciones y que incluso obviamente otras generaciones van a tener esa gran capacidad de hacerlo, ¿no? De adaptarse, pero también entendiendo que hay un gran final de ciclo y eso también tiene que quedar claro, ¿no? Como que comentándole realmente a la gente lo que está pasando, ¿no? Haciéndolos conscientes de que todo esto que están viviendo no es casualidad, ¿no? Que esas crisis no son casualidad, que esto de no sé para dónde salir disparado no es casualidad y que todo tiene que ver
con estos ritmos que estamos viviendo ahí arriba, en los planetas, ¿no? Entonces, bueno, alentarlos a construir a partir, como decías vos, ¿no? A partir de aquellas cosas que lo que dieron, ¿no? Lo que se pudo hasta ese momento, las herramientas que tenemos, bueno, a partir de ahí, ¿cómo podemos construir algo nuevo? Y eso es lo más importante para tener en cuenta en este momento. Y yo creo que también van a surgir esas personas que van a ser un poco también las que guíen en este momento. Porque eso es muy necesario también en estas instancias. Aparecen, ¿no? Personajes que guían, aparecen personajes que cuentan su historia, aparecen personas que, ahí estaba viendo mis videos, aparecen esos personajes que nos dan un poco de luz en estos momentos de gran oscuridad y de gran incertidumbre. Sí, querida Vanina, quiero precisamente ya para cerrar nuestro live de hoy, mostrar tus redes sociales. Como el video que hiciste es de solo un minuto, a las personas que se acaban de conectar, quiero terminar nuestro live de hoy contándoles que, pues, Vanina tiene un canal en TikTok muy interesante con unos videos en donde con gran creatividad y magia, termina mostrándonos aspectos de la astrología muy interesantes como este del Stellium. Tienes otros más, el perfil es así, Vanicracia. Eh, Tienes aquí otros, sí, ahí está la profesora con las gafas ahí, San Pedro ahí, pero evaluando. Y en Instagram también te consiguen así como Vanicracia. ¿Sí? Claro Ujú, que yo ujú. estaba buscando acá los videos que tienes, pero no, los mejores los tienes en TikTok. O sea, Porque en TikTok yo siento que hay mucha más capacidad de difusión y este también tema de la creatividad y esto del juego que te permite TikTok, que Instagram quedó un poco obsoleto en esas cuestiones, ¿no? Instagram yo siento que todavía es muy Capricornio Instagram, es como muy estructurado, quieren que todo sea estético, y ya no, siento que no va con mi perfil, que igual obviamente le sigo poniendo un montón, pero creo que TikTok es otro mundo en donde uno se permite volar la creatividad, la edición de TikTok es 100 veces mejor. Entonces, mi gran apuesta siempre va a ser ahí. Hola, sí, Ahí. ¿qué tal? Vengo a devolver el Stellium que me pusieron en mi carta natal. No lo quiero más. ¿Perdón? Los Stellium son un regalo divino del cielo. ¿Cómo que no lo quiere más? ¿Regalo divino del cielo? No, mire, yo lo único que hago es pensar en este Stellium, pensar en esta área. Todo está centralizado acá. No hay nada que yo pueda hacer. No puedo salir de acá. ¿En qué signo tiene el Stellium? En el bendito Capricornio lo tengo. Todo es meta, todo es duro, todo es alcanzar, todo son las ambiciones, el llegar, el objetivo. Ah, sí, sí, repartimos muchos de esos a finales de los 80, principios de los 90. ¿Usted cree que es la única que lo tiene? No lo sé, no me interesa y no lo quiero más. Te lo estoy devolviendo. ¿Pero usted me está cargando? Ese Stellium es integridad, disciplina, autoridad, capacidad de construir. ¿Y usted me lo quiere devolver? ¿Usted se piensa que Plutón pasó por ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Vaya y construya algo, algo que cambie las cosas. Fíjese a ver en qué casa lo tiene. Sáquemela de acá que no la quiero ni ver. ¿Sabes lo que puedes hacer con el Stellium? ¿Sabes lo que puedes? no, es que es genial. O sea, realmente, no, me encantó. Bueno, eso me enganchó y acá estamos hablando precisamente por... Bueno, y Ese así otro tienes es otros. el que habla de lo que te decía de Neptuno pasando a Aries y ese Con también el es el de sol. la gente Sí. que la, sí, ¿no? Que la gente que la está pasando mal, ¿no? Con el eclipse, que aflojen un poco, ¿no? Era un poco la parte esa del mártir, ¿no? Del opiciano, basta, afloja, ayúdame loco, ¿no? El meme de ayúdame loco en este momento en donde está pasando tantas cosas. No, maravilloso, maravilloso. Yo creo que en poco tiempo con estos videos vas a crecer muchísimo porque están realmente muy buenos. Y sobre todo que, bueno, en este momento hay más público
hay más público astrológico, digamos. Es como si ya cuando habla de cuando se habla de un stellium o algo, ya no estamos hablando en chino avanzado, ni mucho menos. Ya hay más cultura, de Sí. temas astrológicos, ¿no? Bueno, eso también me pasa en TikTok, porque a lo mejor al tener tanta difusión y al haber tanta gente que le interesa la astrología, que a lo mejor está arrancando, que está estudiando, viste, que se quiere como obviamente poner al día con estas cosas astrológicas y a lo mejor no tienen tiempo para ir a YouTube, ¿cómo podemos también explicarles ciertas cosas que a lo mejor pueden ser complejas? ¿Cómo podemos hacer para bajarlo a tierra, para ponerle una parte creativa, para ponerle una parte entretenida? ¿Cómo podemos explicar astrología desde un lugar más moderno, desde un lugar no tampoco, ¿no? Simplificándolo tanto, ¿no? Obviamente no diciendo que, ay, bueno, porque Piscis es volado. No, obviamente se puede, creo yo, unir las dos cosas, la parte creativa y de entretenimiento con un sustento y algo que sea un poco más profesional y serio, ¿no? Yo creo que las dos cosas se pueden hacer, que no por hacer cuestiones entretenidas te volvés menos serio o menos profesional. Genial, bueno, acá dice, me morí, dice, hace más linda en TikTok. Sí, acá dicen, muy lindo encuentro el de hoy, muchas gracias por haber invitado a Vanina. Mm. Sí, bueno, en fin, o sea, realmente pues el público está muy contento de escucharte. Ah, qué bueno. En YouTube más de 400 personas, en TikTok estamos en este momento con más de 100 personas y en Instagram con 90 personas. Entonces, pues felices de escucharte, de conocerte. Dejo debajo del video en YouTube tus redes sociales por si acaso quieren buscarte, seguirte. Cuéntame, tú en Argentina también, además de ser creadora de contenido tan bueno como el que estás haciendo, ¿qué más, cuáles son tus servicios astrológicos o qué? Yo estoy haciendo sesiones, sí, de carta natal, de tránsito, revolución solar, de sinastría, bueno, cualquiera de esos servicios, más que feliz que vengan a verme, porque es obviamente una astrología muy evolutiva, en donde se ve el potencial de la persona, en donde sacamos lo mejor de la persona, se ve a ver qué es lo que puede estar haciendo esa persona en esta instancia que es tan crucial de este 2025, en donde a lo mejor si está con alguna crisis existencial ahí encaminamos para el camino del nodo norte. Sí, ahí Carla Bozano está diciendo, dile que la vemos en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, es que precisamente creo que Carla o alguien, no me acuerdo quién fue el que compartió tu video en uno de los grupos de la escuela de astrología. Y por eso fue que te vi yo, no, esto está buenísimo. O sea, Ay, bueno, me encanta que se diviertan con mi contenido y que al mismo tiempo, nada, la gente pueda también aprender y pasar un buen momento y poder llevar, ya te digo, la astrología a un lugar muy creativo y a un lugar de mucho aprendizaje, pero también de entretenimiento, que es un poco lo que intento hacer. de traductora en un aeropuerto a traductora del cielo. Igual sigues manejando el cielo mismo, bien sea con aviones o ahora con planetas ferales, ferales, planetas eh, estrellas peregrinas que pasan en el cielo. Eh, Siempre desde chica miraba al cielo y quería saber más. Y bueno, primero con la traducción, después con la aviación y ahora con la traducción del cielo. Así que siempre conectadísima con esa parte. Gracias, Vanina, por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación así tan espontáneamente, sin tanta preparación ni nada, y que me parece que ha salido preciosa. Y Gracias. atentos de tu contenido, que por favor lo Bueno, sigas haciendo. Además te luce esa profesora así con esas gafas ahí, de Capricornio. muchas gracias Juan Carlos por la invitación. De verdad, estoy un sueño cumplido para mí. Así que te agradezco enormemente por este espacio. Un gran abrazo, gracias a toda nuestra audiencia. Hasta pronto. Chau, chau. Un beso.